Vamos a dar comienzo al tercer encuentro del ciclo Silencios, donde estamos recibiendo estudios jóvenes de todo el país. Bueno, hoy tengo el gusto de recibir entre los arquitectos y arquitectas que van a hablar a Iván, que ha trabajado algún momento con nosotros, así que realmente yo leía BKC y bueno, no asociaba que era Brankiewicz, así que bueno, acabo de tener una sorpresa muy grata en ese sentido. Y bueno, para los que no han venido a este espacio, Agustín, por ejemplo, les cuento siempre lo mismo. Este es una donación que hemos recibido a nuestra institución de un prestigioso historiador marplatense que nos donó al colegio tanto este espacio que era el taller de carpintería del padre, como la casa donde vivió toda su vida, los 91 años que vivió Roberto Cova. En esta gestión pudimos transformar este taller de carpintería en este espacio que tanto nos enorgullece y que nos permite encontrarnos con una comodidad y un número de personas que nunca nuestro colegio tuvo un espacio así. Así que lo mío es simplemente darles la bienvenida y pasarle la palabra a la arquitecta Mariel Cámara, que va a ser la moderadora. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme como moderadora. Voy a presentar al estudio BKC Arquitectos, que está conformado por los arquitectos Iván Brankiewicz, Julieta Nollinger y Agustín Crespo. Ellos son graduados de la Universidad Nacional de Mar del Plata entre el año 2014 y el año 2016. Y bueno, ahora están juntos, entre los tres, haciendo obras en nuestra ciudad. Ellos se autodefinen como arquitectos que realizan arquitectura apropiable, simple de construir y fácil de mantener. Y bueno, entre sus obras destacadas se encuentran las Casas Blancas, la Casa Silvia, remodelaciones en PH Catamarca y bueno, ahora les paso la palabra a ellos que les van a contar y mostrar sus obras. Felicitaciones. Antes que nada, queríamos agradecer no sé si se escucha bien. Agradecer al colegio y al espacio por la invitación y sobre todo a Polo por confiar en nosotros para participar de este ciclo. Bueno, a los chicos ya los introdujo Mariel, Agustín, Julieta, los tres nacidos y criados en Mar del Plata, egresados de la FAUD, con alguna experiencia en estudios de la ciudad y después de alguna otra experiencia con Juli durante algunos años, nos asociamos con Tinto en el 2020 y formalizamos el estudio que hoy vamos a presentar. Entendemos este llamado como un poco prematuro tal vez, como una oportunidad que nos permite detenernos a pensar un poquito sobre nuestra práctica y especular con que hay ciertos temas que se repiten que de alguna forma dan coherencia a nuestro trabajo. Creemos necesario, como primer punto, ubicarnos en relación a las referencias y afinidades que construyen el enfoque de nuestra práctica. En ese sentido, más allá de los referentes que probablemente compartamos con varios de los convocados a este ciclo, estamos especialmente marcados por la experiencia marplatense que va de fines de los 60 a principios de los 80, un poco lo que se ve en estas imágenes. En este corte histórico, muy ligado al establecimiento de los principales talleres de diseño de la FACU y a cargo de profesionales como Done, Curi, el Coco Rossi y en particular nuestro gran maestro Jaco, se generó una cantidad de obra que nos enseñó que con recursos locales y encargos ordinarios se puede investigar y producir arquitectura valiosa y que necesariamente la teoría construida en el ámbito académico se debe extender a la práctica profesional. Le paso la palabra a Tinto. Bueno, como decía Iván recién, nosotros un poco interpretamos como este llamado como una oportunidad para frenar un poco y para reflexionar, porque la realidad es que somos un estudio bastante joven y que tenemos como un crecimiento un poco vertiginoso. Y nos parecía que esto era como una posibilidad de especular acerca de la posibilidad de que existan temas repetidos y que esos temas de alguna manera
den coherencia a nuestro trabajo. Y lo que nos proponemos hacer entonces es intentar contar nuestro trabajo un poco en función de estos 3 temas que creemos que son investigaciones recurrentes. El primer tema que llamamos más espacio y más espacios tiene que ver con la manera en que concebimos el espacio. Quiere decir pensar el espacio como un recurso, que en nuestro trabajo es un poco concentrarnos en algunas estrategias que concentran elementos estructurales, soportes y circulaciones de modo de liberar la superficie para que sea usada. Pensar que los espacios deben ser lo más abiertos posibles para que eso estimule una actitud activa con respecto a su uso. Y proponerlos o pensarlos de distintas formas. Es decir, pensar más espacios, tanto en sus definiciones espaciales y ambientales, pensando que esto es una estrategia que de alguna manera puede proponer cierta diversidad en el habitar. El segundo tema tiene que ver con la exploración del límite, considerando a los límites en relación directa con los usos que estos límites definen. Entonces, por momentos nosotros consideramos a los límites como dispositivos activos en la regulación del ambiente, como sistemas que pueden intensificar el uso, como creadores de paisaje propio en algunas oportunidades o incluso como instrumentos que median con el contexto. Y el tercer punto, que es la racionalidad material, tiene que ver específicamente con la manera en que nosotros concebimos la construcción de nuestros proyectos y que siempre es desde una perspectiva de economía de recursos. Es decir, intentar que la menor cantidad de elementos y los detalles más simples posibles puedan resolver la mayor cantidad de situaciones. Y eso supone para nosotros un ejercicio de constante reflexión que no tiene un orden determinado, pero por el cual por momentos nosotros pensamos qué conjuntos de técnicas constructivas pueden resolver determinados requerimientos espaciales, o a veces es la inversa, pensar qué tipos de espacios se pueden originar a partir de la disponibilidad de algunos recursos. Bueno, arrancamos por el tema de más espacio, más espacios. Un poco esta primera diapositiva lo que hace es mostrar las plantas de los primeros proyectos que vamos a contar en esta categoría. Y justamente lo que hace este esquema es como identificar esta investigación de tener más espacios, ¿no? Más tipos de espacios. Lo que está en naranja son los requerimientos como básicos de los programas que nos pidieron resolver, y lo que está en verde es un poco ese espacio adicional plus que nosotros proponemos. Bueno, la primera obra que vamos a contar es el PH de Catamarca. Esta propiedad la compró un cliente con el objetivo de ponerla en valor y venderla. Originalmente era una casa de chorizo y actualmente está subdividida en 6 PHs. Nosotros en el que intervenimos es en el PH del frente, que da a la calle. Por cuestiones reglamentarias tuvimos que mantener la superficie cubierta existente, por lo que decidimos sumar espacios extras al exterior. Por un lado tenemos el patio a la vereda con sol por la mañana en relación al sector público de la casa, y por otro lado tenemos un patio privado con sol de tarde en relación al dormi y a la cocina. Y en el corte, por último, tenemos la terraza, que tiene la misma superficie del PH y recupera el cielo con posibilidades de un crecimiento a futuro. En esta imagen podemos ver ese espacio del patio que limita con la calle, ¿no? Y era un espacio que existía, solo que ahora con este nuevo límite que nosotros le pusimos, creamos este espacio mediador con la vereda. Este es ese ambiente interior que a la derecha tiene la calle y a la izquierda se puede ver el patio privado. Ese es el patio privado en relación al dormi y a la cocina. Y esta es la terraza en relación al cielo y a una futura expansión. La casa de la tía es el primer encargo que recibimos en un barrio cerrado. Es una casa de vivienda permanente y el programa consistía en 2 dormitorios, 2 baños, un lavadero y un lugar integrado de living, cocina, comedor en relación a una galería. El proyecto se organiza en 2 grandes sectores que están divididos por un mueble que organiza estos espacios en público y privado. El mueble sería la superficie blanca que se ve ahí en la planta.
Por un lado, los dormitorios, baños y lavadero están en relación a un patio privado que da a la calle, y por otro, el espacio de estar en relación a la galería, que duplica la superficie de uso y se relaciona de manera directa con el jardín. La inclinación de la cubierta nos permite darle la escala apropiada a los espacios según sus usos, siendo más acotada en la zona privada de la casa y creciendo hacia el sector público. Bueno, este es el ambiente público de la casa y su relación con la galería y el jardín. En esta imagen vemos la galería, que algo atípico por ahí que tiene esta casa es que no se le ingresa por el frente, sino que se la recorre lateralmente para poder descubrir el patio y se accede mediante la galería. Y este es ese patio privado que tiene las casas que nos permite, bueno, después vamos a hablar un poco de estos límites que dan a la zona privada. La Casa Gladys es una vivienda de verano que está ubicada en el barrio San Jacinto, en el sur de la ciudad. El programa de necesidades era mínimo. Tenía un dormitorio, un baño y el lugar público de living comedor. Decidimos concentrar los servicios de la casa para poder liberar los espacios de uso e incorporarlos a una galería de una superficie similar a la que tenemos en el Star. Y eso nos permitía aumentar esa superficie de uso, teniendo en cuenta que esta casa se va a usar más en verano y que posiblemente se esté más afuera que adentro, ¿no? Acá en el corte podemos observar la escala de esos ambientes y cómo utilizamos las pendientes de las cubiertas para darle carácter a esos espacios, tanto interior como exterior. Bueno, lamentablemente este es un trabajo que quedó en etapa de proyecto, no lo pudimos llevar a la obra, pero ahí se ve un poco el carácter de estos espacios, ¿no? Y las dimensiones de la galería. Es el espacio interior. El Curral es un proyecto de 2 viviendas de alquiler temporario, ubicado en el barrio Santa Isabel, también en el sur de Mar del Plata. El programa consistía en 2 unidades, con 2 dormis, 2 baños, un lugar de estar y una galería. Y un tema importante a resolver era la privacidad de estas casas y que cada unidad, digamos, pueda tener su expansión propia sin molestar a los convivientes. Decidimos plantear una construcción lineal en todo el largo que nos permitían los retiros del lote, ubicando los servicios y los lugares de dormir en el corazón del mismo para poder liberar los extremos y conseguir las expansiones lo más alejadas posibles entre sí en busca de esa privacidad. La galería se plantea como una extensión del espacio público y se puede ver que tiene la misma superficie de uso y cada galería está relacionada directamente con su jardín. Bueno, ahí se ve, es el corte longitudinal en donde se pueden ver estos espacios y la superficie, ¿no?, de estos espacios plus de galería en relación al espacio público de cada casa y cómo están en los extremos del vagón. Aprovechamos la pendiente de la cubierta en el interior para mejorar la espacialidad del sector público en la casa y eso se continúa con el mismo criterio en las galerías. La galería es cubierta para poder darle mayor uso, digamos, frente al clima que tenemos en Mar del Plata. Esa es la imagen interior de la zona de estar de las casas. No sé si había. Esta casa la compraron unos amigos y pertenece a un conjunto de 8 viviendas de interés social de los años 50. Podemos ver que el sector público de la casa tiene la misma superficie prácticamente que uno de los dormitorios, ¿no?, y que no responde a las necesidades de uso de una familia contemporánea. Entonces lo que hacemos es proponer la ampliación de ese espacio con los recursos que están en juego, extendiendo la cubierta existente hacia la medianera e incorporando 2 dispositivos como espacios plus para mejorar la relación con el exterior. Uno en relación a la vereda, que se utiliza de acceso a la vivienda y de posible expansión, que está orientado al noroeste,
y otro como galería cubierta en relación al sector público y al jardín de la casa, que está orientado al sudoeste. Este es el corte de la vivienda actual, y acá se pueden ver cómo esos dos dispositivos se le adosan e incrementan la superficie de uso de la casa. Esta es la situación del hall de acceso y de un límite que, bueno, también después contaremos. Sí, bueno, esta casa, estos son los renders del anteproyecto, porque es una casa que está en proceso de proyecto. Este es el espacio de la galería y de la relación con el interior y el espacio público de la casa. Y la obra de San Lorenzo es un encargo de una familia que compró la propiedad y quería reformarla para que sea su vivienda permanente. Esta casa había sufrido varias ampliaciones que estaban negadas a la relación interior y exterior, que para nosotros es tan importante en los proyectos. Y podemos ver la superficie desperdiciada que hay en circulación y como esta negación interior-exterior que planteaban todos los ambientes de la casa. Lo que proponemos es una limpieza total de todos los muros en planta baja, permitiendo integrar estos espacios y mejorar la relación con el exterior. Todos los lugares públicos de la casa ganan superficie y pueden funcionar tanto integrados como de manera independiente. Es así que el sector de la cocina funciona como cocina-comedor y el quincho también es quincho-comedor, pudiendo cerrarse en su totalidad y tener dos reuniones independientes en la misma vivienda. Esta es la imagen desde el jardín y se ve toda la permeabilidad, ¿no?, de la planta baja interior y exterior. Esta es la imagen de la galería que conecta el sector cocina-comedor con el quincho-comedor. Y estamos. Ahí va. Bueno, retomo yo un poco. Voy a hablar un poco del tema de los límites y de la exploración del límite, que es otro de los temas que encontramos como recurrente en nuestro trabajo. Esta primera imagen es un poco una recopilación de algunos casos y investigaciones que se han dado en las obras y en los trabajos que vamos a mostrar. El primer caso es esta vivienda que contó Julia al principio, la que para nosotros es la casa de la tía, que está en un barrio privado. Esta es la manera que se ve de la calle, así que se pueden imaginar que nos dio algunos problemas poder llegar a hacer esta casa ahí. Pero bueno, esa manera en que se ve en realidad es un límite que está pensado justamente en relación al espacio que define, ¿no? Es como una investigación que hicimos en esta casa y que se repite en algunos otros trabajos, que consiste en pensar que un límite que generalmente se resuelve en un mismo plano, ¿no? El límite ambiental que separa el interior del exterior y el límite que controla la privacidad pueden ser desdoblados y que en esa acción aparece un espacio nuevo que se puede usar y además una nueva condición de relación entre el interior y el exterior, ¿no? Porque este límite que está construido con la misma tecnología que la envolvente de la casa, solamente cambia la traba, permite un control de la privacidad al mismo tiempo que genera un ambiente en ese patio porque pasa la luz y pasa el aire, y eso consigue que ambientes que generalmente tienen una relación muchísimo más obstruida con el exterior acá puedan ser absolutamente transparentes, incluso plantear relaciones entre el interior y el exterior que de otra manera no se darían. Y en este caso está llevado como bastante al extremo porque incluso partes de ambientes que son de servicio en esta casa dan también con ese tipo de relación al exterior. Y el otro extremo de la casa, que es esto que contaba Julio hoy, ¿no? Como una casa está organizada con una parte que da hacia un patio más íntimo y otra hacia una galería. Es esta imagen que se ve acá. Y ese es el corte. Y un poco la investigación acá es cómo conseguir un espacio de dimensiones prácticamente iguales al interior sin que eso comprometa, es un espacio cubierto y que eso no comprometa la calidad ambiental del interior, ¿no? Por una cuestión de profundidad. Así que acá la investigación tiene más que nada que ver con la cubierta, con esa cubierta transparente y con la relación que esta galería puede proponer con el jardín, ¿no?
bueno, algo que nos dimos cuenta haciendo el trabajo es que tenemos un poco un mambo con la privacidad, pero pues es algo que se repite bastante. Este es el caso del Curral, ¿no? Esas dos casas que son como, están adosadas, son un poco largas, y justamente esa proporción del edificio es como lo que origina esta investigación, ¿no? Porque esa proporción tan alargada hace que estos lugares que son como los más públicos de la casa, uno esté bastante cercano al vecino del fondo y el otro a la calle. Entonces aparece de nuevo este desdoblamiento de los dos límites, el de privacidad y el que cierra el interior del exterior. El primero es uno que proponemos con una tecnología bastante sencilla, es la misma tecnología que construye la cubierta, de hecho lo resolvió el techista, que es perfilería metálica y una chapa translúcida, que pensamos que es un límite bastante interesante porque si bien no te permite ver, permite intuir un poco qué es lo que pasa detrás y permite que pase la luz, que es bastante importante también. Y eso nos da la oportunidad de trabajar un límite muy transparente en la relación entre el interior y el exterior, y en este caso también llevado un poco al extremo con esta carpintería, que es una carpintería tradicional a la que simplemente se le saca una hoja y esa carpintería corre sobre el muro y permite como esta relación entre el interior y el exterior como bastante franca. No, está. Este trabajo es el que contó Julio hoy, que es la casa de Gladys, que no llegó a dar la luz, quedó solamente en proyecto. Fue el primer proyecto que hicimos juntos. Y es el primer proyecto que hicimos los tres juntos. Capaz que después, si hay tiempo, contamos la anécdota de por qué no llegó a obra. Pero esta investigación tiene que ver con algo que después pudimos como concretar en otro trabajo, que es con pensar que el límite un poco puede constituir un paisaje propio, ¿no? Esta es una casa que está en un entorno un poco hostil, un poco expuesta a esta galería. Entonces, a través de implementar un límite también muy sencillo y de bajo mantenimiento, que son unos perfiles y un tejido romboidal, esto pensamos que le puede dar un soporte a cierta variedad de plantas que pueden crecer y generar ese paisaje con el que uno está en contacto directo, y que además es un paisaje variable, ¿no? Cambian las estaciones y ese paisaje va variando también. E incluso nos permite pensar como que las plantas se convierten en un nuevo material que también es parte del repertorio que tenemos para operar. Y este es como el primer caso en el que lo probamos, que es ese pH que contó Julio hoy, donde este espacio en realidad ya existía porque la construcción existente estaba retirada, pero el espacio en sí no se termina de consolidar hasta que no incorporamos este nuevo límite, que hace justamente estas cosas que venía hablando, ¿no? Y sobre todo actúa como un filtro y algo que mirar en lugar de estar expuesto a la calle, ¿no? Es un poco la relación que muestra esta foto de acá. Y el último trabajo que les voy a contar con respecto a los límites es este, que es un encargo bastante particular, un trabajo que está en obra ahora, que tiene que ver, o sea, el estudio de límite tiene que ver con dos cosas. Primero, con el tipo de encargo. El cliente nos pide que salgamos a incorporar el espacio que hoy es una terraza como espacio interior, pero no tiene idea de para qué lo va a usar. O sea, es un espacio que es muy específico desde el punto de vista programático y que tiene una característica como de un paisaje muy potente, ¿no? Una relación con ese bosque que se ve desde esa altura muy, muy potente. Entonces, un poco la investigación en este caso tiene que ver con cómo cerrar el ambiente con la mayor transparencia posible y con investigar un tipo de cerramiento que nos permita por momentos que este lugar sea de hecho un espacio interior, pero que por momentos pueda también recuperar esas características que tenía cuando era una terraza. Y bueno, esa es la imagen de... Esto es de esta semana, así está. Ahora. Bueno, retomo con el último tema. Este tema en particular, como estudio y como equipo, nos permite o nos da el pie para pensar los espacios vinculados a los recursos materiales que los construyen, ¿no? Y es una cuestión que retroalimenta bastante nuestra manera de pensar, cómo la obra influye constantemente en la manera de pensar los proyectos y de entender la arquitectura. Así que lo que vamos a tratar de hacer es contar un poco los trabajos bajo ese filtro. De nuevo, espero que no se aburran de ver siempre los mismos trabajos, pero es la... ¿Se está reproduciendo? Sí. Es lo que hay. Esta es la obra del Curral, que como ya les contaron, son dos viviendas de alquiler temporario ubicados bastante lejos, en la zona de Santa Isabel, en
por lo que materialmente esta casa propone ser lo más fácil de mantener que se pueda, ¿no? Entonces tiene una serie de capas con materiales que responden cada uno a solicitaciones específicas. La platea, que en realidad no es una platea, sino que es un sistema mixto de vigas encadenados sobre pilotines, llenadas al mismo tiempo que los pisos de hormigón y cortadas, ¿no? O sea, son como pisos de hormigón sobre vigas de pilotines cortadas en los lugares donde están las vigas para que no fisuren. Se alisa desde el momento que se llena y funciona como soporte de la obra y como piso terminado de la casa. La envolvente exterior es una envolvente que ya habíamos probado en otros proyectos. Es una envolvente de bloque de hormigón, que es una estructura, es un material bastante fácil de manipular y bastante resistente si se trata bien con pintura, ¿no? La cubierta responde a la lógica de una cubierta tradicional a 2 aguas con libre escurrimiento, solo que en este caso las correas se ponen en el sentido largo, por lo que no necesitan estructura ni cercha, sino que apoyan directamente en los muros intermedios. Y el interior se plantea como una cáscara independiente que lo que hace es que nos resuelve la cuestión térmica y nos facilita bastante la velocidad de obra y las terminaciones. Un poco en esta foto se ve esta cuestión mixta, ¿no? de construcción tradicional, que es la que está más relacionada al suelo y al exterior, ¿no? Esta es una construcción que responde bien a estar muy cerca del mar, ¿no? Porque se pinta de blanco y no tiene ningún tipo de problemas, y a esta tecnología liviana que sale a resolver las cuestiones interiores. Voy a pasar algunas fotitos como de las etapas de la obra donde se ve esta cuestión mixta que se repite bastante en nuestros trabajos. Y más allá de eso, nos parece como importante resaltar que todas estas tecnologías que usamos son tecnologías como muy a mano en realidad, ¿no? Desde la disponibilidad de los materiales en la ciudad a la disponibilidad de mano de obra, porque son techos que hace cualquier techista y paredes que levanta cualquier albañil. Siempre hacemos como un chiste venido de Jaco del high-tech criollo, ¿no? Como que tratamos de resolver con los materiales y con la mano de obra que tenemos los espacios que queremos conseguir. Y esta es un poco la cuestión térmica de la que hablamos, ¿no? Que es un sistema que permite contemplar ese tema, y un poco la pendiente del techo que se usa para mejorar la espacialidad de los espacios comunes. Y ni hablar de las velocidades en la terminación y en la ejecución de determinados trabajos, ¿no? Porque esto, puedo decir, o sea, es Durlock, ¿no? Se hace con un durlero común y corriente. Bueno, la casa de la tía tensa un poquito más la cuerda en relación a esta investigación que nos interesa, de cómo una poca cantidad de elementos pueden salir a resolver la mayor cantidad de espacio posible. Entonces, podríamos resumir que 5 sistemas resuelven esta casa. El mismo esquema de platea alisada, una envolvente de ladrillo, una cubierta y su estructura, las divisiones interiores y el cerramiento de carpintería. A su vez, en esta casa lo que tratamos de hacer es que cada uno de estos elementos resuelva a su vez su propia terminación. Entonces, el piso está terminado desde el día que se cuela, el ladrillo está a la vista tanto al interior como al exterior, la cubierta es de madera y se ve y queda resuelta, y lo mismo pasa con las divisiones interiores y la carpintería, que es de aluminio crudo. Acá se ve un poco esta plataforma que está desde el día 1 en la obra, que hay que cuidarla mucho porque es el piso terminado de la casa. Sí, sobrevivió bastante bien. La cubierta, que modula el espacio. Si van a ver, esta es una casa que está ultra modulada. O sea, cada uno de esos módulos tiene que ver con las luces que cubre la madera, con las luces que cubren las vigas principales, las correas, las secciones de las columnas. Y prácticamente el replanteo de la casa estaba dibujado en los cortes de la junta de dilatación del piso. El techo, que cuando se cubre ya construye el espacio, de hecho la casa ya se ve cuando se pone el techo. Y estos muebles que sirven un poco como soporte de las infraestructuras que
que está la calefacción por ahí y toda la montante eléctrica. Un poco la casa es eso, ¿no? Es el muro perimetral, el cerramiento, el techo y la división interior. Por ahí fue un poco más compleja lo que la contamos por el tema de cómo pasar las instalaciones por todas estas cosas que tienen que quedar a la vista, ¿no? O sea, en ese sentido es mucho más simple el curral, que asume que tiene 2 capas, por la que entre medio de una y la otra pasas un montón de cosas. En este caso que hay como una pretensión como mayor sobre la manera en la que los materiales quedan terminados, también hay mayor complejidad en cuanto a las instalaciones luego. Pero bueno, es una casa que es muy fresca desde su expresión material, porque cada material es lo que es, ¿no? O sea, el piso, el techo, las carpinterías, de hecho, la zinguería también queda como está. Bueno, la casa de San Lorenzo, que la contó Juli como, bueno, acá limpiamos la planta baja y resolvemos todo lo que pasa, resulta que tenía una planta alta, ¿no? Y esa planta alta prácticamente no se toca, sino que más allá de algunas modificaciones en las aberturas, los usos quedan tal cual. Entonces lo que propone esta obra es como un cambio de piernas, ¿no? Donde se retira toda esa mampostería portante que sostiene la planta alta, que de hecho no tenía estructura independiente, era mampostería, y se reemplaza por una estructura independiente en acero que modula los espacios y sirve de soporte luego para los sistemas de carpintería y cerramientos. Esta es un poco la relación de la casa con ese fondo, donde se ve que las pocas puertas o ventanas que daban a ese lugar son de servicio, de hecho ahí da un pasillo, no sé, lugares como muy malos. Y lo que planteamos es esto, ¿no? Cortar esa planta baja, salir que también se plantea como algo súper simple del concepto de decir, bueno, la cortamos y metemos algo ahí abajo, pero requiere un estudio bastante preciso de cómo cortar, dónde apuntalar, para poder meter todo esto ahí abajo, limpiar y poder mantener esa casa que teníamos que dejar ahí arriba, ¿no? Ahí se ve un poco el proceso de calado de los muros para trabajar con estos perfiles, pero la verdad que creemos que valió la pena el esfuerzo porque los espacios eran tal cual nos imaginábamos. No sé si me olvido de algo en esto. Bueno, la casa de Rodri y Fran, estos amigos que compraron esta casita ahí por la zona de Juan B. Justo ahí y el golf, plantea sumar espacios, ¿no? Sumar estos espacios de los que hablaba Juli con una tecnología de muy baja complejidad que era existente en la casa y que a su vez había una disponibilidad de mano de obra por parte de la familia de uno de ellos. ¿Ahí se está reproduciendo? Sí. Sí. Y que un poco se trata de esto, ¿no? Entendemos que esa pequeña casita tenía un valor material y espacial en esa cubierta inclinada que, de nuevo, no deja de ser un techo súper tradicional de pino, ¿no? Pintado, por lo que se propone recuperar esta tecnología para crecer hacia el borde, hacia la medianera y construir estos 2 dispositivos también en madera. Esta es un poco la casa del frente y el dispositivo que media con el exterior. Un poco son los mismos temas, ¿no? Esto se puede recuperar en el pH, ¿no? Es la manera de crecer, de desdoblar el límite y de construir un espacio con relativamente pocos recursos que sume superficie sin adicionar costos demasiado exagerados, ¿no? Y hacia la parte de atrás, un poco como lo que pasaba en San Lorenzo, casas muy, muy negadas a ese fondo, que si bien no tiene la mejor orientación, es un fondo grande, es un fondo que está bueno para recuperarlo. Entonces lo que planteamos es este dispositivo mediador que suma superficie y plantea un doble límite. El límite interior es muy parecido al del curral, es una corrediza que se corre absolutamente por completo,
Y el límite exterior son unas ventanas de madera con vidrio simple que lo que intentan hacer es proteger un poco el viento. Entonces hay dos límites climáticos diferentes, uno más estanco que el otro, que permiten que este espacio durante diferentes momentos del día pueda ser usado de una forma o de la otra. Esto lo estamos por probar. Bueno, ya queda poco. El pH de Catamarca tiene como... Era esto, ¿no? Esta es la primera imagen que nos llevamos cuando nos encontramos con esa obra, ¿no? Que creo que nos enamoró a los tres. Habernos encontrado con esta ruina en el medio de la ciudad. Una ruina que estaba bastante maltratada. No traje fotos de adentro, pero adentro era peor. Y de hecho, el frente, que era lo que nosotros creíamos que más valor tenía, ese frente de Casa Chorizo de mitad de siglo, también estaba como muy maltratado. De hecho, hoy estuve tratando de encontrar una palabra para definir lo que habían hecho con esta abertura y sigo sin encontrarla, pero nada, necesitaron que pase algo más grande, meter un auto. Bueno, hicieron eso, le cruzaron una vigueta y metieron un auto por ahí. Entonces, un poco el desafío de esta obra fue, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar los dispositivos que necesitamos para que este espacio, que ya no era una casa, porque de hecho, no sé, se usaba como un lavadero, no sé qué cosa, empiece a funcionar como una casa? Entonces, aparecen las carpinterías que se vinculan al muro con un tubo de aluminio que hace como de premarco, que absorbe las diferencias entre el muro de piedra y la carpintería propiamente dicha, y todos los elementos nuevos que se agregan se asumen como aislados, como independientes, ¿no? Y salen a resolver sus problemas específicos, ¿no? Entonces, de alguna manera aparece allá arriba el muro que contiene la terraza, que era un espacio que no existía, el frente como de baja tecnología, que es un tejido con un poco de verde y una chapa, y por ahí el detalle más sofisticado, que es la carpintería, que fue una buena idea de Tinto, de cómo articular lo nuevo y lo viejo y poder salir creo que en la foto ahí se ve cómo se cubre ese espacio que había sido muy maltratado por los dueños anteriores. Y de nuevo aparece el verde como material de trabajo, ¿no? Como un material más del repertorio con el que tenemos para trabajar. Y la última que vamos a mostrar es de nuevo el zoom de Marashui, que un poco como que contaba Tinto, la idea es cubrir un espacio que no se sabe muy bien para qué funciona y al mismo tiempo conseguir que ese espacio pueda ser cerrado y al mismo tiempo lo más abierto posible. Entonces, el sistema que lo cubre es una estructura mixta de tubos de acero con un casetonado de fenólico que sale a cubrir esa luz de 4,5 metros que tiene y que coincide de alguna manera con el módulo de la triple corrediza que se pliega, a ver cuando se queda quieto, sobre un costado y permite que ese lugar se abra por completo. Entonces, de nuevo hay un par de sistemas que resuelven esto. La estructura, el techo, la carpintería, y hay un mueble que nos pidieron de guardado que se relaciona con este antepecho existente. El antepecho, bueno, este es el espacio de la terraza y un poco este es el proceso de la obra, ¿no? Donde se ve esa estructura mixta de tubo de acero y casetonado de fenólico. Y un poco la estructura habla de lo que queremos hacer con ese espacio, que es conseguir la cuestión de que el lugar siga relacionado al paisaje y de que haya la menor cantidad de interferencias posibles entre el interior y el exterior. Creo que esta es la última, ¿no? Bueno. Ah, no, hay una más. Bueno, muchas gracias. Bueno, con nosotros el arquitecto Agustín Moscato, que no necesita mucha presentación, pero lo vamos a presentar.
del estudio ATOT, que conforma junto con la arquitecta Lucía Holman. Ambos han ganado numerosos premios y han sido seleccionados por diversos premios, como entre ellos se destacan, fueron finalistas de la BIAU en San Pablo, ganadores del premio ADUS de Arquitectura y Diseño Urbano. Fueron seleccionados para el premio Yala de Jóvenes Arquitectos Latinoamericanos. Han sido ganadores del concurso Una Casa, generando un prototipo de vivienda de bajo costo. Y bueno, se desarrolla como docente. Es un arquitecto muy complejo y lo vamos a escuchar, a ver qué tiene para contarnos. Gracias, gracias. Siento vergüenza. Antes que nada, muchísimas gracias al colegio. Realmente para mí es un placer estar acá. Es una ciudad que quiero mucho. Además, hace un año que estamos trabajando con Polo y Lean, que además les agradezco también estar acá. Con lo cual es más divertido inclusive venir a charlar con amigos. A la misma vez, a agradecer a los chicos. La verdad que la charla estuvo muy buena. La obra ya me había parecido muy buena cuando la había conocido. Hoy a la mañana me fui a ver las Casas Blancas, que eran las que tenía más a mano, para verificar que lo que me parecía que era muy bueno, era muy bueno. Así que la verdad que... Por suerte, el tema del filtro justo hoy no lo voy a tratar. Esa parte, nosotros la llamamos casas envoltorios, tenemos una serie de eso. Hoy justo no lo voy a contar, hoy voy a contar un montón de casas metálicas, solamente metal. Y va en el fondo trabajar con 3 series de casas metálicas tectónicas, casas prefabricadas por completo industrialmente, y después casas de steel, o sea, para ver entre tectónico a estereotómico toda la dinámica. A la misma vez va a ser una deriva casi entre paisaje a ciudad, paisaje, o sea, va a ser un poco un giro, y va a ir discutiendo a la misma vez ciertos temas disciplinares que están atrás de nuestra práctica, no para intentar justificarla, sino para intentar muchas veces inclusive contar los problemas que nosotros mismos tenemos y nuestras inquietudes, pero a la misma vez nuestras contradicciones. O sea, no voy a intentar hablar de la disciplina intentando justificar la obra, no voy a intentar citar de repente cosas extraarquitectónicas para intentar justificarme, sino para intentar hablar de las contradicciones y los quilombos que uno tiene en la cabeza, nada más. El estudio está conformado por Lucía y yo. Lucía no tenía ninguna chance de llegar hoy acá, la verdad. Ella académicamente es bastante más importante que yo, entonces tiene tareas que yo no tengo. O sea, a nadie le importa si yo no estoy, pero sí le importa que ella no esté. A la misma vez se da como una situación muy rara. Está Joaco Portel acá, que viajé con él, que también fue, o sea, es como casi un tercer socio en muchas de nuestras obras. Hoy voy a contar muchas obras que también son obras de él. Así que va a ser esto. Y la charla se llama Sobre el agua, sobre el suelo y sobre el aire. Un poco la primera imagen es mostrar Buenos Aires y mostrar si bien todos conocen Buenos Aires, esta imagen es real y sin embargo nadie la percibe, ¿no? Esta imagen que está sacada del ministerio en el eje de la 9 de julio, ¿no? Mirá qué fácil que es que la 9 de julio llegue al río, está a 300 metros, no lo vio nunca nadie, o sea, no está ahí, ¿no? Entonces, la primera imagen quería que sea como esa imagen de la ciudad yendo hacia el paisaje y empezar a entender que en el fondo, en nuestro caso, vivimos, o sea, conceptualmente nos definimos como dentro de este cuadrado de 1000 por 1000 kilómetros, casi sin pendiente, ¿no? O sea, uno inclusive establece cuál es la pendiente en 1000 kilómetros y debe ser menos de 200 metros, lo cual quiere decir que si fuera un pluvial esto no escurre y que para que esto escurra, en el fondo, ese territorio tiene que estar lleno de ríos meandrosos, de pantanos, de situaciones mucho más ambiguas, y que esta construcción, que inclusive es una construcción artificial que se dio porque las vacas se quedaron en el terreno después de la primera fundación fallida de Buenos Aires y la segunda vuelta se encontraron con 1 millón de cabezas de ganado, pasamos a ser un país ganadero. Pero que esto también, ¿no? Como de la situación del territorio que no exploramos, se puede mostrar en este plano como muy tonto. Este es el plano de universidades nacionales de arquitectura del país. Están solamente las públicas. No hay que explicar nada, ¿no? O sea, tenemos medio país sin universidades. A la misma vez, nuestras universidades solamente se dedican a estudiar lo que tienen a 10 kilómetros a la redonda. O sea, entonces, ¿cómo hacemos arquitectura para todo un territorio si en realidad solamente estamos pensando principalmente la urbanidad? Y no quiere decir que la ciudad no sea importante, pero no puede ser que no
que no podamos salir de la estructura disciplinar de esa discusión. En ese sentido, nuestra práctica está muy ligada al agua y principalmente al territorio inexplorado. O sea, nosotros salimos de la facultad y uno de los primeros encargos cuando conformamos el estudio era ese punto rojo en el negro, ¿no? Era como, ¿y esto? Y eso que estaba a 15 kilómetros donde nosotros habíamos estudiado, era un lugar que se veía desde la facultad. Mirábamos por la ventana y estaba ahí, pero nadie nos había enseñado a trabajar en el delta, ¿no? O sea, como que para nosotros la ciudad se terminaba en el borde del Río de la Plata, e inclusive la ciudad se trataba siempre como si toda fuera del mismo suelo, ¿no? Como que el problema de los porteños es que los lotes tienen X e Y, no tienen Z. No se van a inundar, no les va a pasar nada, y cuando yo llegue alguien va a venir a ver, ya me va a resolver todo y me lo va a dejar ahí para que yo arranque. O sea, si había que meter 7 metros de tierra, se metieron, pero nosotros arrancamos para arriba. Y estaba claro que eso no era así, ¿no? Y cuando entendemos la relación del delta con la ciudad, ya te das cuenta que los porteños tenemos serios problemas, ni que hablar cuando vemos la cuenca entera, y ya vemos Rosario, Montevideo dentro de este discurso, y ni que hablar cuando nos damos cuenta de que en realidad tenemos un continente que fue completamente pensado hacia afuera, ¿no? Para sacar cosas hacia Europa. Nunca empezamos a entender el continente desde adentro, ¿no? Podríamos remontar, con solamente remontar 2 cuencas, o sea, la cuenca del Paraná y la cuenca del Orinoco, podríamos unir toda Latinoamérica desde adentro, y no está en nuestro consciente, inclusive todo un continente que se armó para salir al Atlántico, ahora tenemos que hacer lo que salga para el Pacífico, y hay que llevar todos los camiones a 5.000 metros de altura. Y en ese sentido, como que cuando empezamos a trabajar sobre el borde de Buenos Aires, caímos como en esa típica frase soncera, criolla de Buenos Aires le da la espalda al río. No es que Buenos Aires le da la espalda al río. El problema es que Buenos Aires, cuando cree que lo mira, cree o quiere mirar a una costa como si fuera la costa de Copacabana o a la costa de Montevideo. Nosotros vivimos en un pantano y nos tenemos que hacer cargo de que vivimos en un pantano y disfrutarlo. En el momento que creemos que vamos a resolver una ciudad de arena amarillita con costanera, y tenemos problemas. Y esta es la costanera de Buenos Aires. Es una costanera que siempre fue un pantano, un lugar para lavar. Pasamos las infraestructuras por ahí, porque como no sirve para nada, pasemos los trenes. Y 100 años después, o 200 años después, sigue siendo lo mismo, pero inclusive la norma que hacen los arquitectos llega como el absurdo de entender que el borde de la ciudad es igual que 10 kilómetros adentro. Y no entendemos que hay una espesura en el borde de la ciudad que tiene que tener un tratamiento. La normativa urbana hecha por nosotros dice que del río para la derecha es la ciudad, ¿no? Y ahí las cosas no se tienen que inundar, el lugar es duro y construimos como en el mismo lugar, como si fueran 50 kilómetros para adentro y 100 kilómetros de largo. En cambio, para la izquierda es intangible, está claro que los dos lugares son iguales, no hay que ejemplificar mucho. La primera obra que voy a mostrar está en el portal de transición, está inclusive del lado de la ciudad, pero como la ciudad, la norma lo que me propone es esto, hagan esto. Para hacer eso hay que hacer esto, y terminamos así. Entonces, un poco cuando llegan estos encargos, la respuesta es muy obvia. Bueno, dejemos pasar el paisaje por debajo, armemos una casa arriba, si encima la mata es bastante ancha, logremos mirar eso, tomemos cierta perspectiva, a la misma vez eso controla la inundación, permitamos que el agua se junte, armemos algunos tipos de recolectores, unas pequeñas lagunas que controlan todo, y armemos esta casa, ¿no? Y en el fondo el trabajo sobre este lugar es este. Esta era como cuando llegábamos. Este es un video de Joaco llegando a la obra. No sé por qué no arranca, está. No, pero es un poco eso. Estamos charlando con Joaco llegando a la obra. Pero, y toda esta serie de obras se construyen a partir de estructuras tectónicas hechas solamente con 4 elementos en obra. Acá hay solamente 2 secciones de hierro, un panel inyectado para uso de cámaras frigoríficas y una tabla de madera. No hay más nada, porque la logística es como bastante importante. O sea, vieron por el camino por el que había que llegar, ¿no? Y entonces se construyen así, y esta es la manera que se construyen los paneles. Voy avanzando los videos porque si no va a ser muy largo. Y además cliqué el volumen muy fuerte, así que
va a ser insoportable. Acá se ve un poco esta situación, despegarse del suelo, la estructura tectónica, los cierres. En este caso, como era una casa que necesitaba tener cierta noción de privacidad, la casa se despliega, es decir, las escaleras y los balcones se suben y se bajan según las épocas del año, porque a la misma vez son casas que en origen no estuvieron pensadas para ser habitadas durante los 12 meses, sino esporádicamente. Después llegó la pandemia y la casa se usó 2 años seguidos y se la bancó. Pero en el fondo está todo pensado para esto, ¿no? Son dispositivos para mirar el paisaje y que el paisaje cambie, a veces sea así, a veces sea más verde y vaya tomando distintos colores según lo que se dispone afuera. Y como esto todavía está en la ciudad original, se puede llegar en auto, el auto hay días que se tiene que ir, puede venir inundación, y o te vas vos o volvés en un barco. La planta pragmática, no voy a contar plantas, pues creo que no tiene sentido. Y estos son los espacios, ¿no? Acá se ven los 4 elementos en obra ya dispuestos, el panel, las 2 secciones, o sea, un tubo 150-50 para las vigas, unos 140 para las correas, una tabla de madera. Interiores, exteriores, la noción del balcón que se despliega, la escalera que se despliega abierta y cerrada. Acá se puede ver un poco cómo funciona esto. ¿No? Acá está el video de la casa funcionando en sí. La relación con la calle, más cerrada, ya 2 años, estas fotos son 2 años o 3 años posteriores a la finalización de la obra, llegó una calle inclusive, o sea, al principio parecía Fitzcarraldo, ahora casi que estamos en un lugar habitable, e inclusive empezaron a aparecer casas alrededor, y este barrio se convirtió en bastante coqueto inclusive. Y la casa desde el pantano, ¿no? que en el fondo intenta disfrutar del pantano como puede. Y aparece después el concepto, entonces en esta cuestión de estos elementos arquitectónicos aparece la palabra Baukunst y me interesa como rescatar ese concepto, entendiendo que la arquitectura como una acepción que muchas veces usamos, que principalmente es la más aristotélica, es dar forma, ¿no? Y dar forma habla de una exterioridad, nadie da forma desde adentro para afuera, sino que uno da forma de afuera. Y ese problema de la arquitectura vista desde afuera, ¿no? Vista como casi siempre, inclusive en planta y no en espacio, se contrapone con quizás una visión de la palabra Baukunst, que como la palabra bauen quiere decir construir y habitar, y Kunst el arte, nadie habita y construye desde afuera, todos habitamos desde adentro, y empezar a entender como la construcción de la arquitectura, ¿no? Y que la construcción está ligada al espacio, no es que primero vienen las obras y después los materiales, sino que el espacio y el material vienen de la mano y tendrían que tener una consecuencia. Entonces, toda esa inteligencia constructiva empezó a dar toda una serie de obras que utilizan siempre la misma inteligencia, es casi como un sistema de repetición. Se fue como prefabricando nuestra manera proyectual, ¿no? O sea, nosotros llamamos como hacia un sistema proyectual constructivo. No es un sistema constructivo y no es un sistema proyectual, es algo que empieza a mezclar las dos cosas y que en el fondo en estas estructuras ya están los espacios de las obras. O sea, nuevamente son los mismos temas, las mismas relaciones. Acá ya sí, en una casa en el delta a la que solamente se puede llegar por barco y todos los elementos llegan por agua, ¿no? Mismas situaciones, otros programas, quizás otras realidades familiares, algunos elementos que cambian un poco, una madera un poco más cara, aparece un cielo raso, una relación de adentro a afuera y se ve el río de fondo en esta imagen que voy a pasar ahora. La relación de los interiores, ¿no? Los balcones, los fondos. Esta casa quizás intenta jugar más en la idea de frente-fondo, porque si bien está dispuesta en un lote de delta, es un lote angosto, donde la relación es más de casi como si se dijera de periferia, por más que esté en el agua, porque es un delta muy urbanizado. Después hay un delta que en el fondo es mucho más lúdico, que tiene que ver como con esta foto
llena de lanchas y barcos gigantes y fiestas de gente linda, música fuerte, ¿no? Y que inclusive me acuerdo cuando fuimos a sacar las fotos era imposible no encontrarse con las motos de agua en la foto. No es como que, che, esperemos a que aparezca una moto de agua, es como que no paraban las motos de agua de pasar por acá adentro. Y que es un pabellón que en el fondo es un gran hotel o un gran salón de eventos con hotelería, que dispone como una secuencia espacial de cómo tiene la profundidad la isla. En el fondo hay un agua que es esta, que es la deportiva, hay un agua de uso, hay una parte de playa, hay un área social interna y después hacia adentro la parte más privada del programa y al fondo ya se mete adentro del bosque, ¿no? Y la obra intenta como tratar todas esas profundidades atándolas entre piezas que son muelles, la pieza programática paralela y la pieza que se mete adentro de la privacidad del bosque perpendicular. Y las articulaciones. Pero nuevamente la misma arquitectura con los mismos sistemas. Y en ese sentido me interesa rescatar esta frase de Valiero, que casi que da una definición bastante Baumkunst, ¿no? La arquitectura es simple, de lo que se trata es de convertir lo necesario en algo bello, pero solamente con lo estrictamente necesario. Que quizás acá la frase de Valiero puede ser vista más brutalista, pero después vamos a ver que en el fondo cierta cuestión de Banham del brutalismo es correcta, pero para mí es demasiado dogmática esa idea de la verdad de los materiales. Yo la discuto mucho, no porque, por empezar, hay una cuestión que él dice como ética versus estética de los materiales y que en el fondo, ¿por qué no puede ser estética y ética el material a la vez? ¿Dónde está esa disyuntiva que trabaja Banham? Y a la misma vez entender que la expresión arquitectónica muchas veces tiene consecuencias proyectuales que no son necesariamente pragmáticas. No solamente ponemos los materiales tal cual son y de la manera más pragmática posible, sino que muchas veces retrasamos cargas o realzamos horizontales sobre verticales, porque sí, ya lo veremos un poco más adelante. Pero no, en el fondo, esta obra vuelve a jugar con los mismos temas. En este caso, al ser un pabellón enorme, la discusión era, bueno, va a tener bastante vidrio, llevar vidrios muy grandes a la isla es un problema, no vamos a tener cuidado, ya es una obra que no vamos a hacer nosotros, o sea que, bueno, que los vidrios sean lo más chicos posibles y que lo que se mueva sean las paredes, entonces. Hagamos que los vidrios sean fijos y que todas las paredes sean las que se abren. ¿Por qué abrimos las ventanas en el fondo si es mucho más sencillo abrir una pared que puede tener marcos diagonales, cruzadas, lo que vos quieras, y el vidrio que es un quilombo, que tenés que tener el marquito, tenés que sostener una hoja pesadísima con un marco periférico, ¿no? La relación entre las partes, ahí las articulaciones, los pabellones, nuevamente, todas las obras están hechas que estoy contando, hasta ahora es todo un mismo sistema constructivo, casi un mismo corte. Es una misma inteligencia. Tienen algunas variables, tiene el high-tech criollo pero hecho en losa colaborante, hecha con chapa canalada. Pero, sí. Valiero justamente hablaba como de high-tech con bosta de caballo, decía. Y en el fondo el paisaje cambia en el tiempo, ¿no? No es la misma obra, la obra de día, que la obra cuando se prende la noche y pasa a ser como otra profundidad, se ve el interior pasa a ser como el telón de fondo de la actividad que se da adelante, y todo se modifica. Y por último es un delta turístico, que es el delta más tradicional. En el fondo, la mayoría de la gente cuando va a Buenos Aires o le dicen delta piensa de 10 metros a la derecha de esta foto y 10 metros a la izquierda, ¿no? Eso es como lo que se conoce del delta. Y en realidad cuando uno ve el delta en toda su grandilocuencia se da cuenta que es muy profundo y que inclusive el delta se inunda desde adentro para afuera, ¿no? De afuera para adentro, porque el área más alta es la que bordea los ríos y en realidad el área más baja es la interna. Entonces uno siente la inundación que viene de atrás, no que viene del río. A la misma vez, cuando ves esto y ves todos los puntitos blancos en torno al río, te das cuenta que hay un problema, que probablemente los fondos no tienen valor. Y ni que hablar lo ves cuando ves la división política, ¿no?
si existen lotes que miden 30 por 3.000 es porque no se está valorizando el 3.000. O sea, porque da lo mismo, podrían ser 30 por 200 millones. Y en el fondo la obra intenta discutir eso, ¿no? Bueno, valoricemos el 3.000, vayamos para atrás. Inclusive hay algo que no estoy diciendo, esta es la primera obra que hicimos en el Delta, no la última. En el fondo acá arrancó todo. Y fue como, bueno, si en ese corte están las casuarinas que siempre están sobre el río y que elevan esa parte y se da como un espacio de 20 metros hasta la mata, y después de la mata no se ve nada, casi que uno no se da cuenta si después de eso hay 5 kilómetros de algo o no. Fue bueno, vayamos con un machete y veamos qué hay del otro lado, y apareció esto, y como que fue, bueno, esto es interesante. No podemos solamente valorizar la vista al río, sino que empecemos a hacer una casa que empiece a jugar con esta profundidad del delta. Y apareció este cubo, 6x6 nuevamente, todo está modulado según la barra de hierro, porque además hay un tema que viene en estos lugares. O sea, los arquitectos no somos conscientes de que, ni que hablar en las obras húmedas, que el 10% de lo que entra se va. O sea, pero inclusive en el seco no baja del 6. O sea, algo lo llevas a la obra y de cada 10 que llevaste, o sea, hay uno que directamente lo tiraste a la basura, y eso va a algo que viene alguien, lo deja en la puerta de la obra y se lo lleva. Dios sabrá quién, eso es problema de otro, ¿no? Y en el Delta eso no te va a pasar, eso no se va a ningún lado, o sea, se va a quedar ahí con vos para siempre. Entonces, uno empieza a ser más consciente de esas cosas y dice, bueno, acá no solamente hay una cuestión económica en usar módulos, sino además hay una cuestión de que te vas a quedar con 200 millones de fierritos ahí. Entonces, acá está el cubo intenta trabajar esa relación pasante en la planta pragmática, y después un piso de aire, que es la terraza, que es donde en el fondo es el lugar de día, donde no solamente se junta una familia, sino muchas, que no necesariamente van a pasar la noche, entonces que por eso puede ser una casa muy pequeña con una terraza gigante, porque en el fondo en el Delta está muy cerca de la ciudad y la gente no duerme, va por el día y vuelve, y quizás alguno se queda de todos los que van. ¿Cómo funciona la grilla de 3x3? Acá cómo se ha ido construyendo la obra. Esta, como fue la primera, todavía no habíamos usado paneles, o sea que esta es casi como un steel frame medio berreta, hecha con soldada. El techo adentro del otro techo, que tiene como esta ambigüedad. Ahí se ve como un techo adentro del otro. La gracia es que no hay cierre, es decir, no hay ningún tipo de singuería que no permita el ingreso de agua. Simplemente, en el fondo, uno le tiene mucho miedo al agua, porque el agua viaja en horizontal, pero viaja en horizontal en el aire. En el momento que golpea contra el deck de madera de arriba, solamente puede caer en vertical. Ya no circula el agua en horizontal abajo del deck. Entonces eso puede hacer de que no haya cierre en esa ventana, ese entretecho. Eso permite la ventilación de la casa y a la misma vez no entre el agua. Y llega la inundación y cambia todo. Entonces, ¿cuál era el frente y cuál era el fondo? ¿De dónde está sacada la foto? ¿No? Y en ese sentido era como que la obra se iba volviendo cada vez más compleja, y el agua va a bajar algún momento y la cabra baja del techo. En serio, no es joda, no está photoshopeada. ¿No? Y la obra adquiere como otro rigor ya también en la noche, se transforma medio como en un farito. La obra inclusive se empezó a replicar, o sea, se transformó, se volvió sistémica, le aparecieron como sistemas, aparecieron otras, y empezaron a aparecer otras nuestras, naturalmente, esto se fue dando, hasta que un día llega un llamado y dice, che, tengo que resolver este encuentro, te llamo, pues no sé cómo resolverlo. ¿De qué hora llamás? No, tal, estamos acá haciéndola. ¿Cómo? Sí, estamos haciendo la obra. ¿Qué obra? No, la de ustedes. ¿Y dónde la estás haciendo? En Costa Rica. Y empezaron a aparecer primos en el Delta, o sea, gente que empezó a usar la casa, lo cual para nosotros fue genial, como se volvió tipología.
Encantados, a todos les respondemos, les decimos cómo se resuelve. Y aparecieron primos. Es la misma casa, un poco modificada según la gente que la agarra. Sí, sí. Y entonces ya toda esta cuestión que se va como llevando a que nos íbamos volviendo cada vez más industriales en una etapa de nuestra vida, apareció como el sobre. Si empezamos con el sobre el agua, el sobre sería el trabajo en taller, ¿no? Y bueno, seamos felices, logremos la precisión que no logramos nunca, porque estamos en un lugar que es todo un quilombo. Y hagamos una que salga bien. Entonces, bueno, alguien nos encarga una casa flotante, la montamos en un taller al lado del agua para volcarla. Esto va a estar buenísimo. Llevémosla, se va a ir a flotar. Llama el dueño y dice, la vendí. ¿Cómo que la vendiste? Sí, salió hasta el patio y un día nos mandan la foto de que estaba flotando, pero nosotros nunca la vimos. Está sacada con un Nokia 1100 la foto, así que sepan disculparnos. Y esta industrialización casi que nos llevó naturalmente a empezar a trabajar módulos. Estos son una empresa que se llama Idero, que empezamos a tener una sociedad donde una empresa metalúrgica de gran capacidad, o sea que primero fue una gran capacidad metalúrgica, después una gran capacidad de meterle más ingeniería a eso, empiezan a necesitar arquitectura, nosotros nos asociamos como estudio, o sea, ellos como dos empresas en conjunto, y empezamos a desarrollar módulos de transporte de volumen, ¿no? En el fondo, si lo primero fue tectónico, esta segunda etapa es transporte de volumen, llevar cosas hechas enteras, que es económicamente rentable cuando son pocas y relativamente chicas, ¿no? Y hacer esas obras en lugar sería más problemático. Entonces aparecieron como toda esta serie de obritas hechas en taller, como en nuestra fábrica de casas, que es la fábrica de Idero. Estas son como unos artefactos, unos dispositivos que pueden ser desde habitaciones de hoteles como esta, ¿no? Que se le bajan las camas y que después tienen como camas matrimoniales, cocinas y baños, a unas que simplemente son oficinitas y que viajan así y se disponen en lugares como showrooms, en shoppings, estudios en jardines, cabañas en el medio del campo, le ponen unas ventanas más raras y no sé, que parece un campo de polo, hay caballos por el fondo. No tengo ni idea porque ni siquiera sé a dónde están ya, o sea, hay por todos lados. Esta no sé a dónde está yendo, parece algún tipo de feria. Esta pareciera que es una oficina dentro de una fábrica. No sé. Esta también parece que está en un jardín. Una que la pusieron arriba de un techo. Inclusive bastante mal, porque debería estar al revés, pero bueno. Viene una máquina, la ponen. Lo bueno es que no tenés problemas con los vecinos, porque es un bien mueble, nadie te puede decir nada. Como no, ¿aumentaste el FOT del edificio? No. Si traigo una mesa, puedo traer. No es regulable. Si venimos al colegio y querés regular esto, no, si se mueve, no está anclado al piso. No se puede, no puede pagar derechos. Nos pasó con la flotante, cuando hicimos la flotante, lo primero que hicimos es ir al colegio. Y nos dijeron, no te la puedo sellar. Si no está agarrada al piso. Andá a prefectura. Y fuimos a prefectura y nos dicen, mirá, yate, no, bote, no. Sabemos qué hacer. A los 2 años apareció la matrícula de casas flotantes. Pero bueno, jardines, bosquecitos, algunas que se están montando sobre unos campings. Y en el fondo, si ya vimos como 2 secciones, aparece una que es sobre el suelo, que es cómo trabajar en estas periferias de crecimiento, que en origen son los peores lugares para construir del mundo, pero son los que más crecen. Y eso ya estaba como muy claro cuando se hizo el concurso de una casa, que muchos, que los que alguna vez fuimos jóvenes y hoy ya no lo somos, hicimos, éramos como 40 estudios jóvenes, fue hace como 10 años, o quizás menos, 8, 7. Lo hicimos, tuvimos la suerte de ganarlo, no se rían de Calus, son unos malvados. Todos están viendo a Calus abrazada al árbol. Y disponer unas casas que no sabes dónde van a estar, que tienen que ser unas casas que sean reversibles, porque no sabes ni qué orientación van a tener, ni qué tipo de lote, ni qué tipo de suelo, y que lo más probable es que estén puestas en el peor lugar del mundo. Entonces, bueno, entendamos algo que ya habíamos aprendido en el Delta, dispongamos unas casas que no tengan la necesidad de tener que tener 50 centímetros de relleno y ese sobrecosto que está en toda
periferia de Buenos Aires, en los lugares donde crecen estas cosas. Hagamos una casita liviana, que se apoye, que entonces pueda trabajar mejor con el humedal si estaba puesta por ellos, y empecemos a trabajar, sí, esta noción de filtro, de envolvente, de ambigüedad y de crecimiento interno, casi como una metaestructura que todo lo permite. Ahí están como los distintos tipos de casas, no los voy a contar porque no tiene ningún sentido, pero más o menos se imaginan para dónde va a estar esta cosa, ¿no? Donde la cuestión era que la casa se genere su propio paisaje. Si iba a estar puesta en un lugar donde el paisaje no estaba, la gente se muda al paisaje, pues supuestamente el paisaje, después llega ahí, el paisaje no está, pues le faltan todos los árboles, que la casa se genere su propia mirada. Y esta ya como obsesión con la industrialización empieza a tomar cada vez más carácter, ¿no? Y en ese sentido me interesa rescatar que es parte de una cultura porteña que se ha perdido, o sea, y que inclusive tiene grandes valores. Este es Juan Ángel Casasco. O sea, Juan Ángel Casasco con Juan Manuel Bortagaray son las únicas dos personas de la Argentina que estudiaron con Mies. Casasco además fue director de obras de la Ciudad de Buenos Aires, hizo los mercados del 45 al 52. Obras muy buenas como estas. Esto es un pabellón de obras sanitarias sobre la General Paz, ¿no? Y que hay toda una cultura industrial por detrás en Buenos Aires que se ha perdido y que hay que volver a rescatar. Y que en ese sentido entendemos que los arquitectos no tenemos que ir intentando ver qué hacemos con la industria, sino empujando a la industria. La industria está al servicio nuestro, no viceversa. O sea, que es parte nuestro. Entonces esto que ya era la fábrica de casas que se venía dando, tomó cada vez más fuerza y apareció una línea de casas más grande, de gran volumen. Ahora ya no de transporte de volumen, sino de transporte de planos. O sea, casas hechas en fábrica. Nuevamente con Idero. Ellos le pusieron líneas Mies, la verdad que nunca me gustó el nombre. No porque no me guste Mies, pusieron porque me da demasiada vergüenza. Y además pues se parecen más a las casas de Craig Elwood. Pero o sea, encima está mal choreado el nombre. O sea que es terrible. Pero empezar a estudiar casas en taller de prefabricación, de casas de volumen, no de casas de 10 metros cuadrados, sino hay muchas construidas, el promedio de las casas son entre 350 y 400 metros cuadrados, o sea, son unos mamotretos bastante importantes. Y hacer las pruebas, probarlas, montarlas y hacer casas de ese volumen de tamaño que puedan ser construidas enteras en 4 a 6 meses. O sea, que inclusive con obras secas es como un plazo relativamente rápido. ¿No? Entonces las casas se arman enteras en taller y se montan todas con bulones y todo intenta prefabricarse lo más posible y después se ve cómo se van envolviendo. Hay como distintos tipos de estructuras. Acá muestro como distintas fotos de todas las casas que están en ejecución, ¿no? Hay como de todo tipo. Y cómo es el proceso de izaje de una estructura de estas en 1 o 2 días. O sea, aparece la estructura ya montada y después vienen las paredes ya producidas en taller y se van montando. Entonces, en un plazo muy, muy corto la casa queda cerrada. Acá aparece una primera vivienda terminada que tenía una particularidad, que era una casa de fin de semana. No era una casa de fin de semana, era una casa donde los padres vivían con hijos chicos que vivían solamente los fines de semana. Entonces la casa tenía que ser grande arriba, que era la casa de los padres, y abajo eran solamente 2 habitaciones que se usaban el fin de semana. Y después es grande arriba por 2 cosas. Una, porque el suelo es tan malo que entonces es más barato hacer volar la casa y tener poca platea que hacer una casa dispuesta con apoyos periféricos, o inclusive que hacer una casa que mida lo mismo en 2 pisos. Pero después había una segunda instancia, que era que la casa tenía que mirar hacia el frente, porque hacia el frente estaba el norte y además estaban las buenas vistas. Entonces, eso reforzaba todavía más la necesidad de hacer una casa grande arriba y chica abajo. La casa todavía está muy dura, o quizás hoy ya cambió, estas fotos tienen 1 año, pero esperemos que las plantas hayan mejorado la arquitectura. ¿No? Ahí se ven como la disposición, cómo se produjo esta casa. Hay un poco las relaciones interiores-exteriores que intentan ser ambiguas, aunque todavía no tan logradas. Los montajes de la casa.
un batitubo para tirarse. Un segundo caso, ya de una casa mucho más, inclusive, grandota y un poco pretenciosa, inclusive. Los filtros, las estructuras de las relaciones y en el fondo toda esta complejidad está hecha para que estas cosas funcionen bien. O sea, en ese sentido me interesa. Entonces, ojo, el brutalismo tiene ciertas cuestiones. A mí no me da lo mismo que la viga de un poquito más adelante, un poco más atrás, o que los tornillos estén así de otra manera. Entonces, no necesariamente, no siempre es tan pragmático todo y tan la verdad de los materiales, sino que uno se sienta a estudiar estas cosas para que los nudos sean como vos te gusta y que el enganche esté de atrás. De eso también hay que hablar en la arquitectura, porque cuando no hablamos de estas cosas o no hablamos de proporciones y esas cosas quedan como veladas en las facultades, después no es como que quedan esos temas como, no, de esto no se habla, pero te lo dibujo, nada más. Y hay que empezar a generar la teoría de eso y empezar a trabajar desde ahí y ver cómo se estudian. Acá están las relaciones. Voy 36 minutos, deben faltar 7 minutos, se los prometo. O sea, no me paso de 42. ¿No? Estas casas que están en estos paisajes completamente abiertos necesitan estos filtros obligatoriamente. Las relaciones de adentro a afuera, relaciones interiores, la casa terminándose, escaleras, los cierres, los fondos. Y después nos vamos como a la ciudad, y aparece sobre el aire, ¿no? Y esta es la ciudad de Buenos Aires, como homogénea, y en el fondo hay 3 códigos. El código de la izquierda es la ciudad histórica, el código de la derecha fue el código higienista, que lleva 100 años, es decir, a nosotros nos enseñaron que vivimos en esa ciudad. Si alguno encuentra esa manzana en algún lugar del mundo, viene y me dice, yo no la encontré nunca. Entonces, en el fondo, nuestras facultades, nosotros estamos pensando siempre que vivimos en esa y construimos en esa porque estamos chipeados de chicos, de que construimos como que nosotros hacemos la última obra y nada va a cambiar alrededor nuestro. Nos tomamos de líneas que nunca van a modificarse. Nuestra propia obra nunca se va a modificar, porque si somos geniales, ¿quién va a osar a modificar una de estas obras? Y la realidad es que la ciudad es una superposición de estructuras en el sentido rosiano, no en el sentido de estructuras portantes, que es mucho más ambigua y mucho más indefinida. Y en el fondo estamos hace 100 años esperando un modelo de ciudad que no se dan. No deberíamos... nosotros acabamos de hacer un código para reforzar esto, que no se va a dar. No deberíamos empezar a pensarlo de otro lado, como de situaciones que trabajen sobre esto, ¿no? Sobre la construcción y deconstrucción. A la vez está muy bien poner fotos de DiCaprio, charlas, a la gente le gusta. Y aparecen todas estas series de obras que empiezan a trabajar de lugares que inclusive muchas veces son ilegales, no se permiten estas obras, ¿no? Que están posicionadas quizás en centro de manzanas a +10. O sea, para el código esto es pulmón. Pero están ahí, aparecen por todos lados, y serán estas y después se modificarán, serán otras, pero es muy difícil que alguien agarre y se compre 25 PHs y lo demuela para construir un edificio. O sea, no puede ser que seamos tan ingenuos desde la normativa que hacemos nosotros mismos. ¿No? Y empezar a entender cómo es la relación interna en la ciudad, sí, de cosas que hablan los chicos, los filtros, de cómo es esta cuestión. Y acá aparece también este último tema que ya toqué un par de veces, que es el tema de que si entonces hablamos del Baumkunst como cierta relación, en realidad el Baumkunst sale de algo que los alemanes en el siglo XIX, ya esto es muy premoderno lo que voy a decir, hablaban de forma núcleo y forma artística, que es decir que la obra tiene una forma núcleo original, que es la idea, y que después le pasan ciertas vicisitudes y tiene una forma artística que es cómo se construye. Pero si la forma artística, que es la construcción, remite a su forma núcleo, la obra será buena o mala, ¿no? Entonces, puede ser buena o mala, pero está claro que si la obra está hablando de posarse, se tiene que posar arriba de la casa vieja, la columna va por afuera, porque no es lo mismo esta casa con la columna en el eje. Y eso no es pragmático, no es la verdad de los materiales. Es representación. Y para mí eso es parte de la arquitectura. Quiero meterme en temas polémicos y meterme en los temas que no se hablan.
El filtro, la flor, la relación con lo viejo y lo nuevo, los equipos de aire acondicionado, las membranas mal pintadas. Y acá termino con la última obra, o sea, si ya hablamos un poco sobre el agua, sobre el suelo y sobre el aire, en esta sí me meto en líos, pues me meto en su territorio. O sea, voy a hablar sobre el mar argentino. Voy a hablar sobre Reta. Reta queda a 550 kilómetros de Buenos Aires, o sea, de acá son 300 más. Es el mejor lugar del mundo. Pero en este caso, no como el de ustedes que viven arriba de una roca con corte, sino en el resto de la provincia de Buenos Aires, que ese 1000 kilómetros por 1000 kilómetros plano llega horizontal al agua, ¿no? Y no cambia nada. Está claro que si el plano llega horizontal al agua, el agua nos devuelve también una misma respuesta horizontal, que es la playa, y que esa playa no mide 20 metros, puede medir 1 kilómetro. Y es clarísimo en la foto que esto es lo que necesita medir la playa y que cuando aparece la urbanización se arman todos los quilombos. Esto es algo que se ve en todos lados. En Mar de Ajó todavía se están cayendo las casas al acantilado. Acá apareció un bosquecito que le plantaron y el terreno que en origen era este, porque esta es así, el borde de la playa en todos lados, cuando apareció la ciudad, apareció un médano. Y ahora la ciudad quedó atrás de una montaña de 10 metros de altura, que mide 100 metros de anchos. Es decir, la ciudad quedó atrás. Entonces, este era el corte original, este es el corte que nos dio, y viene el encargo. Esta es la primera obra que hacemos para una persona que nosotros conocemos. Todas las otras obras que hicimos en nuestra vida son para gente que no conocemos. Este encima es para mi padre, para quien no lo conozca, mi padre es Jorge Moscato, es un personaje bastante particular del mundo, un arquitecto bastante reconocido. Y nos dice, ustedes que son unos jóvenes que se dedican a hacer estos juguetes simpáticos en el paisaje, este chiquito es para ustedes, a mí me queda, yo ya estoy para otra cosa. Lo único que te pido es que quiero una casa frente al mar. Ah, bueno, yo quiero mirar el mar, me dijo. Bueno, hagamos la casa, le decimos, ¿vos mediste el médano? Sí, lo tengo remedido, mide 6,60. Entonces hacemos la casa, decimos, bueno, listo, le levantamos tres simonedas, hacemos abajo una planta de dormitorios mirando al médano y arriba el espacio público con el puente al mar. O sea, ese es el primer esquema. Cuando fuimos nos reunimos todos en la playa, todos de acuerdo, listo, vamos ahí. Acá está el médano, la planta, el corte, aparece ya el cortecito de la casa, el corte de verdad. Vamos al lugar y obviamente el médano no medía, era todo más alto, todo era una locura. Nos tuvimos que traer todos los andamios que existían desde Pinamar hasta Mar del Plata, Necochea, estaban todos adentro de esta obra. Y aparece esta obra que tiene como algo que no se ve en el corte, que es que, claro, atrás del médano es un bosque. Y hasta esa raya los árboles son felices. Si asoman, viene el viento del sur y se lo lleva puesto. Pero entonces la obra está ahí levantada, pero no se ve de ningún lado, porque sale solamente el capuchón del living. Todo lo demás está dentro del bosque, no lo ves. O sea, está ahí. Y de abajo aparece otra obra, que no es la que se ve de arriba, que es la del cubo flotando, para dejar que pase el médano, naturalmente, además, porque justamente si la casa apoyaba, la casa se le iba a llevar puesta al médano y íbamos a vivir con una retro ahí. A la misma vez, los dos puentes que tiene son las que atan a la casa. O sea, como la casa está muy elevada, necesita tirar unas velas, unas anclas para que no salga volando. Y entonces ahí aparece, ahí se construye, es una mesita de hormigón. Y después aparece la caja de steel arriba. En el fondo es una casa estereotómica, porque ya mostré como muchos sistemas de metal, ya tectónico, volumen, transporte de planos, industrialización en fábrica, y acá esto es steel, que es estereotómico, pero tiene la rareza de que es como estereotómico sobre tectónico, que es bastante ambiguo, suele ser al revés, ¿no? Como que la masa suele estar abajo y no arriba. La casa contra la playa, la casa mira un mar, pero con un mar lejano, porque no le da el corte para ver a la playa que tiene ahí, porque la meseta es muy ancha, entonces la casa desde la playa casi no se...
inclusive es imperceptible, esto es muy cerca, pero si bajo 100 metros más ya no se ve. Está Toribio, el más enano de la familia, jugando. La casa desde la entrada, la relación interna, la salida al médano. Para mí, voy a decir que creo que mirar al mar está muy trillado, lo más divertido es esto. Mirar al médano está mucho mejor. O sea, el plano amarillo es increíble, Tori se tira por el médano, somos todos felices. Ahora la más grande se tira con la tabla de Sambor, es una locura. La relación de la casa con el médano, ahí llegó un temporal, se llevó puesta la mitad de los árboles. Esta foto tiene 3 días, se la saqué el fin de semana. La salida, los lentes de Juaco en la mesa. El mar, al fondo. Balcón, o sea, la caja tiene un socavado ahí, que es la pieza para mirar el mar, que a la misma vez abre, permite que poder abrir un poco más de vidrio a lugares más protegidos. La relación volumétrica. Y llega el atardecer y la casa nuevamente se transforma casi como un parador de playa, porque mi padre, que es un gran anfitrión, con mi madre, están sirviendo tragos por ahí, se sienten unos gentlemen. Son los dueños de la movida. La relación del puente y cuando llega la noche como que el médano pasa a tener otro carácter, ¿no? Aparecen los zorritos, los animales, los niños salen de expedición y empieza como una situación más divertida. Y para cerrar voy a mostrar 2 fotos. Esta foto tiene como muchas lecturas, ¿no? Puede ser el Via Crucis que todos hacemos, llevando nuestra cruz. Es obvio que es la columna del pabellón de Barcelona. A la misma vez, me interesa como esta reflexión de que fuimos formados en una facultad que nos decía que probablemente toda esta arquitectura de 20, 30 metros cuadrados no era arquitectura, que la arquitectura se medía en metros. Y que hay como, para mí hay mucha arquitectura en estas situaciones y que el modelo de arquitecto que probablemente vamos a hacer es ese el que lleva una bolsa de pintura, un tacho de pintura o una columna en el baúl del auto. O sea, que creo que es desde ahí. Y la segunda es que si empezaba con una imagen de Buenos Aires mirando al río y esa noción de la 9 de julio que supuestamente da al río pero no llega nunca, me interesaba terminar con una imagen al revés, ¿no? De la ciudad vista desde la naturaleza o de la naturaleza mirando a la ciudad y entender que lo que hacemos en ella tiene que ser un poco más amable, tenemos que ser un poco más cuidadosos. Esto ha sido todo. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a abrir un ciclo de preguntas. Voy a romper el hielo. Si alguien no quiere empezar con la pregunta, voy a ver si rompo el hielo y después siguen ustedes. Bueno, primero le voy a preguntar a ustedes. A ver, en su ponencia quedó muy claro que trabajan como con estos 3 conceptos bastante claros de más espacios, el trabajo del límite y la racionalización material. En las obras de remodelación o de ampliación es como que se ve claramente que surge de una problemática que ya tenían esas obras, como bueno, ampliar, encontrar un espacio para que crezca la vivienda y entonces ese espacio nuevo relacional surge en respuesta como al pedido del cliente. Ahora, en las obras nuevas que desarrollaron, ¿cómo manejan y cómo surge ese diálogo entre la idea que ustedes plantean y el cliente? O sea, el cliente ya vino directamente, el comitente, a pedirles, ya conocían lo que hacían, o cómo ustedes convencieron o seducieron al comitente de poder, porque se ve muy claro que estos temas están exactamente trabajados en todas las obras. Entonces se nota que hay un proceso de parte de ustedes de convencer al cliente o de vendérselo al cliente y hay una aceptación profunda de parte del cliente. Bueno, quería saber eso, ¿cómo lo trabajaron? Por ahí aclarar que estos 3 temas no son como un dogma ni una Biblia con la que proyectamos todos los días, sino que en realidad son cosas que están dando vueltas
y que de hecho le pusimos nombre, no sé, la semana pasada, hace 2 semanas. De alguna manera como que son categorías provisorias que describen un poquito lo que hacemos. Por ahí en las remodelaciones sí está como muy claro para dónde va la intervención en función de los espacios disponibles y de lo que queremos conseguir, que por lo general está como muy relacionado a que los espacios sean como más amplios y a tener mayor cantidad de espacios y a mejorar las relaciones entre los interiores. Y por lo general las construcciones como más viejas tienen ese problema de relación con el exterior, ¿no? La vivienda clásica marplatense que tiene el living mirando al frente, ¿no? Igual en el caso de la tía, Claro, bueno, pero en el caso de la vivienda, bueno, en el caso de la tía es la tía de Juli, la casa de la tía que explica bastante por qué pudimos hacer esa casa en ese lugar, pero es una casa que fue la primera propuesta que le mostramos y lo aceptó. O sea, de hecho creo que ella, frente a este tema que tuvimos con el barrio por la aprobación, ella fue la que más lo defendió. Porque entendía que una casa en ese contexto tenía que mirar a un determinado lugar y protegerse de todas estas miradas que hay en los barrios privados, ¿no? De quién mira a quién o quién tiene la casa con el frente como más ostentoso. Claro, sí. Y en el caso del Curral nos pasó algo similar, o sea, porque entendieron muy rápido cómo esas galerías los protegían del clima y del entorno y les permitían tener lugares como cubiertos a los cuales expandir. De hecho, ellos son gente que ha venido bastante a Chapadmalal y ha pasado muchos veranos lluviosos y entendían como la necesidad de tener ese espacio protegido, claro, que es el exterior. Bueno, gracias chicos, muy buenas las charlas. Yo voy a hacer 2 preguntas. La primera para BKC, ¿qué pasó con la casa Gladys? Y la segunda para Agustín, es cómo él, con la gente de Ideros que sé que trabaja, si él participa de todo lo que es el proceso de charlar con los comitentes o si solamente lo hace la empresa. Lo que nos pasó con la Casa Gladys, la verdad que fue un desarrollo ante proyecto y proyecto fantástico, un ida y vuelta con el cliente buenísimo, entendió la idea al toque, todo fluía bárbaro, hasta que un día nos juntamos y, bueno, era a punto de ya tener la gente contratada, todo, y nos dice, creo, si mal no recuerdo, estábamos en octubre más o menos, y nos dice, bueno, dice, paso la Navidad en la casa, ¿no? No, estamos en octubre, estamos a 40 días. Sí. Y bueno, y en ese momento se transformó la reunión y fue como bueno, entonces no hago nada, y nos plantó ahí el proyecto y quedamos en veremos. No salió ahí. Para mí fue un problema religioso, le tenías que hablar de la Navidad de otra religión. Sí, la próxima Navidad. No, pero fue raro porque ya te digo, como que fue todo muy fluido y un lindo proceso de proyecto y desarrollo, pero igual, no cumplimos con las expectativas del tiempo. Nos llamó para hacer el trabajo a finales de agosto, principios de septiembre, o sea, no había chance de llegar. Quizás o sea, por eso no lo entendimos. Y nunca dejamos en claro que era imposible que nosotros desarrolláramos esa obra en el lapso de 40 días. Sí, igual nosotros somos un poco lentos en la etapa de... Bueno, nos cuesta cerrar algunos trabajos, de hecho se nos escapan por el tiempo en el que estamos rosqueando los proyectos, que por lo general no es compatible con los tiempos que pretende una persona cuando viene a encargar un trabajo. Así que este caso fue el más extremo, ¿no? Que en el que perdimos directamente la obra. También nos pasa todo. A ver, sobre Ideros es una situación rarísima, la de empezar a trabajar con la industria. A ver, fue algo claramente buscado de nuestra parte, era como casi algo que pensábamos que era natural para el estudio. Si bien tenemos otra etapa de hacer cosas más normales, pero sí tiene como esta particularidad, al igual que lo de una casa, son casas que están rediseñadas y en el fondo están pensadas para casi como remeras reversibles, ¿no? Como que son naranja cuando salís con una chica que querés ser canchero y cuando llegás a la casa de la madre, la pones del otro lado, es negra. Y entonces trabajan un poco desde ahí. Después se da la particularidad de que debe haber 20 en obra, que 16 deben haber estado proyectadas para personas particulares, con sus particularidades. Después son todas familias y las ves y no son diferentes a todas las otras. Y eso me lleva al segundo tema, que es que yo
quiero generar todos los quilombos posibles hoy. Pero no, realmente no creo mucho en la figura del cliente. Y lo voy a teorizar un poco, si me dan 3 minutos. Bauman explica, Sigmund Bauman dice que en el fondo todos somos consumidores y somos consumidores timóticos y eróticos. Timóticos es lo que hacemos por significación de clase. Los de cierta clase tienen iPhone, les gusta tener un termo Stanley y una botella de agua de acero inoxidable, y pueden ser personas de derecha o de izquierda, pero que si son de esa clase social van a tener esos que unos llaman bienes aspiracionales. Y después está el consumo erótico, que es, por ejemplo, los arquitectos adentro de una facultad pública como la nuestra, hay gente de mucha guita y gente que, pobre no, porque la realidad es que no tenemos, pero hay tipos que son más, que pueden ser primera generación universitaria, laburantes, y si los dejas 3 años ahí, todos salen de negro, ¿no? Eso sería como el consumo erótico. Y eso en el fondo lo que explica es que nuestra manera de consumir es por pertenencia. Uno no elige lo que quiere, sino que elige algo que con su grupo de pertenencia le guste, y pasa lo mismo con la arquitectura. Nosotros vemos como al cliente tiene la razón, o el cliente le quiere las cosas, y en realidad cuando un cliente me pide a mí la casa, tiene otro amigo arquitecto que es él, que es el que no se la pidió, pero cuando yo se la doy, él te la muestra a él, y le dice, te gusta, ¿no? No está esperando que le diga la verdad, entonces él le va a decir que sí, a pesar de que no, pero si realmente lo ofende, le va a brotar del alma y le va a decir, te fuiste al carajo. Entonces, y eso nos pasa con todas las cosas de los amigos. O sea, nosotros hacemos cosas que a nuestros amigos no se sientan avergonzados de nosotros. Quizás no elegimos necesariamente lo que queremos. Y eso pasa con la arquitectura. Los clientes no eligen la arquitectura. La arquitectura la elige él y yo, no vos si me la pedís, ¿no? Entonces, nosotros en el fondo disponemos todo eso al cliente. ¿Por qué lo hacemos? Un poco porque es la manera que fuimos aprendiendo de poner en ese rol al profesor, lo cual también está muy mal, y trabajar como en base al gusto del taller. Y pasan en las facultades que hay años que son todos holandeses, al año siguiente son todos españoles y el siguiente son todos portugueses. Bastante raro, ¿no? Que justo se junten 100 personas que ese año se despertaron holandesas y al año siguiente todos se despiertan franceses. ¿Viste? Son todos la Catedral Universal y al año siguiente son el MRB. Y es porque, en el fondo, ¿por qué hacemos eso sobre los clientes? Porque cuando la obra falla, lo que tenemos que hacer es echarle la culpa al cliente, porque si no, al único que no podemos echar la culpa es a nosotros, que no hicimos lo que teníamos que hacer. Y como en el fondo es muy difícil que uno diga, soy un mediocre, que es lo que somos todos, o por lo menos yo, tiramos esa bola para poder seguir viviendo felices. Ahora voy a la explicación más boluda. Todos vieron El Diablo Viste a la Moda. Anne Hathaway y Meryl Streep. Qué buena, la vimos 20 veces. Hay una parte que es muy sonsa, que ella le dice que le dé el cinturón cerúleo, que es el cinturón celeste, y son todos cinturones celestes. Y le dice, vos creés que vos elegiste tu suéter, en realidad lo elegí yo. El único problema es que ella es la directora de la revista Runway y debería haber sido la profesora de la Facultad de Diseño. Digo, el gusto, que es lo que nosotros enseñamos en los talleres de proyecto, está escrito, no está por discutirse, está ahí, es académico, es objetivo. Es amplio, pero es objetivo. Se mueve durante las épocas y cambia el paradigma, pero es objetivable, no está todo por discutirse. Hay arquitectura buena y hay arquitectura mala. Después hay arquitectura buena muy amplia, no es que todo es igual, no somos tampoco que Piñón vino y nos cortó con una filetera y salimos todos iguales. Puede haber arquitectura muy variada, pero está por discutirse ahí. El conocimiento no se genera de abajo para arriba, se genera de las casas de emisión. O sea, el conocimiento de la disciplina se genera en la facultad, no en los clientes. O sea, entonces, me parece que hablamos mucho de los clientes y que me parece que tenemos que empezar más a hablar. O sea, que lo hacemos para sacarnos los quilombos nosotros. Estoy generando quilombo uno tras el otro. Primero, yo celebro que todas estas charlas que venimos viendo tiene mucha relación el proyecto con la construcción, ¿no? O sea, todas tienen como este denominador común de trabajos simples pero muy pensados desde la lógica constructiva, ¿no? Eso por un lado. Después, una pregunta, hago como lean una preguntita para cada uno con relación a la casa de la tía
que bueno, más allá de que obviamente que esa fachada es jugada para mostrar a la tía, para mostrar al barrio, para mostrar a todos, y esta cuestión de que deconstruyen la situación de acceso, ¿no? Es como que de alguna manera no se entiende a simple vista cómo se entra a la casa. La pregunta es, cuando mostraron eso, ¿qué fue la primera reacción de la tía, ¿no? Eso por un lado. Y con relación a Agustín, me genera mucha curiosidad lo que es construir una casa en una isla, ¿no? Entonces, ¿cómo es toda la lógica? La gente duerme ahí, va y viene en barco, los materiales, ¿qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con los tiempos de la obra? ¿Cómo haces vos para ir a dirigir la obra o no vas a dirigir? Bueno, muchas preguntas tengo con relación a si puedes describir un poquitito el proceso de construir una casa en una isla. No me acuerdo bien cómo fue el momento en que le contamos ese aspecto de la casa a la tía. Pero digamos, a nosotros nunca nos pareció raro y creo que a ella tampoco le pareció en ningún momento raro. O sea, hay cierta cuestión ahí que por ahí no... tiene como una cosa de recorrido eso. Por ahí no es lo que a nosotros nos parece más importante, por eso no lo contamos desde ese punto de vista, pero a la casa como que uno se ve un poco forzado a entrar por la galería y eso implica descubrir como el paisaje propio del jardín, ¿no? Supongo que le debemos haber contado un poco qué pasaba eso, ¿no? En relación al acceso. No me acuerdo, al principio habías dicho algo como... El country, en realidad, ese es un tema particular del country. El country como que no entendía que no existieran símbolos en la fachada. Que no existiera una ventana, no existiera una puerta. Y de hecho la casa, según el reglamento del country, era absolutamente reglamentaria. Y no había una forma de justificar objetiva para ellos por qué la casa no se podía hacer. Y hubo un proceso, no sé si tiene sentido contarlo, de como de ida y vuelta hasta que eso finalmente se pudo aprobar y que tuvo un montón que ver con la gestión de Silvia, que como que se puso el proyecto al hombro de ella y como que lo defendió. Y después me parece interesante eso que vos decís al principio, como esa cuestión que para nosotros es ineludible, de que el diseño va de la mano de la construcción y que en algún sentido sentimos que nuestra facultad es como una gran falencia, ¿no? Como una cuestión de que la postura del diseñador es que el constructor no sabe diseñar y que del constructor es que el diseñador no sabe construir, ¿no? Y esas cosas para nosotros son como dos temas que no se pueden separar. Y creo que es algo que nos encontramos con la práctica, ¿no? Yo genero todos los problemas. Pero para mí hay algo que es, si estás, un semestre dura 30 clases. Si hay 24 clases que la facultad está enseñando plantas, es que hay un quilombo. Y nos pasa a todos, nos pasa en todos los talleres. O sea, si los materiales llegan últimos a los talleres de proyecto, hay como un problema. O sea, porque además les enseñamos a los chicos casi como envolver todo en una raya negra. Después son todas de Crook. Y no digo que esté mal, pero digo, no pueden ser todas. Es un poco eso. Voy a aclararlo, hacemos obras de hormigón también de ladrillos. No estamos tan locos. Sobre la isla, a ver, la logística es todo. O sea, cuando construís en barcos que se llevan, no podés equivocarte como en los pedidos, porque un tornillo está a muchas horas de distancia, y a la misma vez el agua sube, se queda ahí, es como problemática. Se han intentado todas las ópticas, de gente que vive ahí hasta gente que va y vuelve. La mayoría de las veces todos esos problemas tuvo Joaco. O sea, de las casas de isla que mostré, creo que excepto la Cabaña Delta, en todas las demás Joaco es también autor y dirigió todas. Así que en realidad la sufrió él, pero una vez por semana va. Joaco además es un tipo de río, navega, le gusta la vela. O sea, tomarse una lancha para él es algo como muy amigable. Así que para mí era mucho más difícil. O sea, yo era como un salame que iba ahí, llegaba todo embarrado, lleno de agua. Me paraba siempre del lado de la lancha que no había que pararse. La hacía volcarse, además gordo, soso, desastre. Pero es eso, la logística es todo. ¿Se va? Sí, se va. Se puede ir una vez por semana, sí. Las obras tienen que ser muy veloces. O sea, tiene que haber muy pocos materiales en obra y tienen que ser muy veloces. O sea, la Cabaña Delta se hizo literalmente en 45 días, el cubito. O sea, no así otras, pero la mayoría de las veces no es tanto que se demoran
porque las obras, sino porque los contratistas desaparecen, porque nosotros o sea, si les pusieras las ganas se pueden hacer mucho más rápido. Pero porque principalmente con el panel es muy rápido. Un operario puede hacer, o sea, entre 2 personas o 3 pueden meter 40 metros cuadrados de panel por día. Y tenés cerrada la casa. O sea, en 2 días cerraste una casa. O sea, ya tenés la terminación exterior y la interior. Esto puede ir muy rápido. A mí me quedó todavía un poco de duda cómo es el control de parte del estudio o hasta dónde llega el control por parte del estudio de estas casas con las que están asociadas, que se hacen parte en taller y que por lo que veo, digamos, ustedes empezaron como esta cosa del sistema constructivo con las casas del Delta, que era una cosa chica y controlada, pero ahora son casas grandes y de muchos metros cuadrados y muchas casas. Entonces, en la logística del estudio, qué incumbencia tiene y hasta dónde llegan a controlar este crecimiento y esta cantidad de esta asociación, digamos, con la otra empresa. Lo que terminó dando es, en realidad, a ver, por empezar, un problema de cambio de escala del estudio, o sea, de pasar de pensar que, o sea, ¿por qué en el fondo las obras tienen una inteligencia de tener que resolverse siempre con las mismas secciones estructurales y el mismo panel? Porque si la obra mide 50 metros cuadrados, ya sabrán cuántos son los honorarios. Entonces, con una idea hay que resolver muchas obras para que sea rentable. Si la pensás todas de nuevo, no da el número nunca. Inclusive así y todo no da el número. Juaco todavía me putea. Pero cuando pasás a la industrialización de verdad, sí, a ver, el estudio tuvo que pasar a tener equipos de vivienda. O sea, tenemos vimeadores 24 horas dibujando todas las casas en 3D, es un quilombazo. Tenés que planificar todo porque además no trabajás con ingeniería, trabajás con teclistas, que es como ingeniería como de metal, de precisión, de nudos, o sea, son como... Ya los planos empiezan a hacer cosas que uno no está acostumbrado, no es que te dicen la viga y la columna, sino que el nudo pasa a ser muy importante, las cartelas, ciertos rigidizadores, y hay que estar mucho más arriba. Nosotros firmamos las obras, entonces en realidad las obras son nuestras. Por ende, tenemos que estar más... tenemos que ir a todas las obras, o sea, tenemos que estar en la documentación, tenemos que firmarlas, tenemos que... como un sistema de aprobación mutua de lo que nosotros le damos a ellos, de lo que ellos después hacen, de lo que nosotros después volvemos, y lo que después se hace a la obra. Y eso como genera como... Además, muchos problemas porque la empresa es nuestro socio, pero a la misma vez es un poco nuestro jefe, porque en el fondo el cliente es de ellos. Sí. Y a la misma vez nosotros no tenemos una relación ahí de control de empresa constructora donde podemos realmente pelearnos, porque ahí se transgrede todos los puntos. Pero a la misma vez, yo creo que en el sentido de que los arquitectos siempre vamos atrás de la industria, y yo remarco esto de ir adelante, o sea, llevándolos. Al principio sí, obviamente los ingenieros te van a llevar puesto y después te van a ir persiguiendo, pero te van a ir persiguiendo también porque empiezan a descubrir otras cosas. No sé, hoy Idero está haciendo todas estas casas con nosotros, pero está haciendo con un montón de estudios más. O sea, todos los que estamos en el clubcito del metal están todos. O sea, digo, Idero está, o sea, le está haciendo las obras de puertos a Torrado, a Adamo Faiden, Lucho mismo tiene o sea, van a caer todos. O sea, va a caer uno atrás del otro. O sea, es inevitable, y eso hace a la misma vez que en el fondo la línea se dan cuenta que lo que se va pidiendo además es siempre lo mismo. O sea que ahí se da vuelta la espiral y ellos te empiezan a perseguir a vos más que vos a ellos. Podemos ir cerrando entonces. Bueno,